Bueno, amigos queridos, hay mucho que comentar al oído, ¿no? Hay mucha pequeña y grande historia. ¿Qué Sí, dicen mucha pataleta, ustedes? mucha pataleta Bueno, por ahí, doctor Londoño. bueno, empiezo por decirles una noticia de última hora. Murió Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina. Un hombre de quien se esperaba tanto y a quien le quedó grande el tema económico. Y terminó su vida señalado por el famoso corralito. Fernando de la Rúa no supo manejar la economía argentina, como probablemente no la sepa manejar Macri. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esperemos que no caigamos en las manos de la señora Kirchner, como nos lo dice Paola Ochoa en un artículo que les volvemos a recomendar. Ya lo tenemos montado en la hora de la verdad. Sí, señor, ya está el artículo en lahoradelaverdad.com.co. Se lo recomendamos. Se llama Tango Feroz, de Paola Ochoa. La gravedad de lo que está pasando en la Argentina y que puede incidir gravísimamente sobre Colombia. Fernando de la Rúa, que fue, pues, como para aterrizarlo aquí a Colombia, fue el suegro de Shakira, además. Bueno, sí, aquí lo conocemos por el suegro de Shakira. Sí. En la Argentina lo conocen, desgraciadamente, por el famoso Corralito. Un hombre en quien estaban fundadas muchas esperanzas y al que le quedó grande el tema económico. Es que un presidente de la República tiene que ser muy hábil en materias económicas antes de que el país se hunda, sobre todo cuando es un país tan difícil de gobernar como Argentina. ¿Qué me cuentan ustedes, queridos amigos? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Quiere que hablemos de cambios diplomáticos en el gobierno del presidente Iván Duque? Sí, claro. Cambios que han generado pataletas, ¿no? Incluso Sí, en señor. otras frecuencias radiales. Sí, hay pataleta contra el nombramiento de la cónsul de Colombia en Madrid. Pero veamos Sí, quién es sí, la sí. cónsul. La cónsul en Madrid, la que llega, no la que se va, la que llega, es la exministra Gloria María Borrero. No es propiamente Ese fue el premio especial. de consolación entonces. Sí, no es especialista en materia comercial ni en materia diplomática. Ni en derecho, ni Por eso, en por nada. eso. Pero había que darle un premio de consolación. Pero no le iban a dar entonces, una embajada, no hablaban de la embajada Sí, de La una embajada, Haya o sí, no sí, sé. sí, no, Ya pero le no, rebajaron el no tono. alcanzó para embajada. No le dio pan. El que sí alcanzó para embajada fue el general Mejía y como dicen por ahí, deje así, deje así. Bueno, pero hay pataleta porque se va una persona muy amiga de un compañero nuestro aquí en esta franja de 6 a 10 de la mañana, porque dice que es la mejor cónsul de la historia. Pero Pues, bueno, es que esa cónsul él vive allá. tiene su historia. claro, es que él vive allá. Se refiere usted a Julio Sánchez Cristo, que ayer escribió lo siguiente en Twitter. ¿Será cierto que el gobierno está sacando de servicio a la mejor y más experimentada cónsul de Colombia en el mundo para nombrar a una saliente ministra y premiar su baja gestión? Ojalá esté equivocado. Pues Eso fue lo que escribió Julio Sánchez Cristo ayer. esa mejor y más importante cónsul en la historia de Colombia está o estuvo, porque es que no sé, no encuentro el rastro del asunto al final del túnel, estuvo involucrada en una investigación que adelantó la Procuraduría General de la Nación porque ella participó en la ejecución de millonarios contratos para la sexta cumbre de las Américas que se celebró en abril del 2012 en Cartagena. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio del que poco terminó sabiéndose, no? Bueno, y que fue algo así como las 1001 noches, ¿no? Sí, sí, fue Aquella una cosa fiesta en el increíble. castillo de San Felipe, aquel derroche de dinero en un país empobrecido como este. Y entonces nuestra cónsula en Madrid era persona clave en ese derroche porque entiendo que ella fue la que organizó el festín de la Cumbre de las Américas. Ella era para aquel entonces secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Bueno, Exteriores. Cumbre de las Américas que terminó muy mal, si no mal no recuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues en medio bueno. del escándalo de corrupción, No, ¿por cuánto se no, gastó? no, 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 lo de Dania, no, lo de la
No, ese de fue el la- escándalo lo de la inicial, prima. ese fue el escándalo inicial. No, al final fueron saliendo los presidentes de la República, cada uno por su cuenta, se agarraron, eso fue el desastre, la tal cumbre de las Américas. Tenemos que volver sobre esa historia, hay que recordarla. Un contratico en el que se le investiga a ella por unos 4.000 millones de pesos que fueron desembolsados entre el 9 de mayo y el 29 de junio del 2012. Ese es el asunto. Entonces, ahí le cuento esa pequeña historia, que hay gran indignación en algunos sectores porque sale esta señora acusada de malversación de fondos, porque en últimas fue eso, Sí. de malversación de fondos en la Cumbre de las Américas, que les vamos a recordar la historia, pero no terminó bien. Esos nombramientos de esos premios de consolación, pues, en fin, eso no se entiende muy bien, pero el del general Mejía sí que lo entiendo menos, ¿no? Y hoy, un poco una claro, afrenta hacia Australia. Es que, pues, pues ¿qué es que él era el embajador está comandante, recibiendo Australia? él era el comandante de las fuerzas militares y hay una investigación en su contra, por lo menos las denuncias yo las vi con estos ojos, vi las denuncias que se habían presentado ante la Fiscalía General de la Nación por malos manejos directamente del general Mejía o de las personas que lo acompañaban allá en la comandancia de las fuerzas militares. Y ese es En aviación militar, doctor Londoño. sí, En señor, aviación militar. sí, señor. Aviación sí, señor. militar, para decirlo con nombre propio. Aviación militar, cómo no, cómo no. Y ciertos contraticos en aviación militar, ciertos contraticos que tenían que ver también con un íntimo amigo de Juan Manuel Santos. ¿No recuerdan? Ah, sí, señor. Sí, señor. Ancla. Jaramillo. Ancla. Jaramillo, sí, señor. Bueno, ahí le doy la pista. Oiga, Ancla. nos dicen, un paréntesis rápido, nos dicen que no nombramos el nombre de la cónsul actual en Madrid de Colombia. Es la señora María Margarita Salas Mejía. Ella es la mejor cónsul de la historia, según un periodista a esta hora. Sí, Yo me ajá. pregunto si no es pariente de Patricia Cárdenas, por el lado político. Me pregunto. Pues, pero no se pregunte, cuéntenos. No, me queda la pregunta porque, pues, Patricia Cárdenas, si mi memoria no me falla, estaba casada con alguien de con apellido Salas. Salas. Sí, señor. Entonces no sé si viene por el mismo lado. No, era Sala. Sala, Ah, Sala, sí, señor. un Sí, hijo de sí, sí, Miguel señor. Sala, gran señor, gran caballero, gran profesor de Claro, golf, de quien el tengo, golfista, sí, señor. el golfista, tengo el más hermoso Ah, Sala, recuerdo Sala, entonces no. de don no, Miguel no. Sala. Sí, señor. Su hijo estuvo casado con Patricia Cárdenas, pero él no es Salas, sino Sala. Sala, sin la S. Ah, entonces no. No hay Gran relación ahí. caballero argentino, don Miguel Sala. Sí, 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 sí. Recuerdo a su Gran memoria, golfista. recuerdo agradecido a su memoria. Gran golfista y gran promotor del golf en Colombia, gran profesor de golf y gran caballero. Así es, así es. Bueno, pero volviendo al tema, ¿quién explica entonces el nombramiento del general Alberto José Mejía en la embajada en Australia? Pues el que lo tiene que explicar, Demar, y es el presidente de la República. Y el canciller. Sí, canciller. aunque pues la información que tenemos en cierto sentido es que pues, Bueno, a sí, veces claro. el canciller se encuentra maniatado por el presidente y sin la autonomía para estas decisiones que pero son entonces trascendentales, quiere por decir que el supuesto. canciller no tiene carácter. Porque un presidente que hace las cosas que son contrarias a su conciencia o a su parecer, lo que tiene que hacer es, como dicen ahora, dar un paso al costado. Y quiere ser En nuestro, presidente. en nuestro tiempo eso se llamaba renunciar. Y quiere ser presidente de la República. Será por eso que quiere. sigue, Bueno, sí, pero pues mala dándose señal vitrina. está dando. Mala señal está dando. Muy bien. Pues sí, María Margarita Salas, la que defiende Julio Sánchez Cristo de manera férrea a través de su cuenta de Twitter y a quien Julio Sánchez denomina como la mejor y más experimentada cónsul de Colombia en el mundo. Bueno, uno tiene que abrir los ojos ante el resto del mundo. Lo de Díaz-Canel es muy grave. ¿Quién es Díaz-Canel? El supuesto presidente de Cuba. Quien manda en Cuba sigue siendo Castro, Raúl. Él le da órdenes a Díaz-Canel, que es un títere. ¿Pero qué está diciendo Díaz-Canel?
que los cubanos tienen que estar preparados para otro periodo especial. ¿Qué fue el periodo especial de Cuba? Cuando se cayó el muro de Berlín y Rusia dejó de darle a Cuba los miles de millones de euros que le daba de rublos, en todo caso de dólares, que le daba año por año, los cubanos quedaron en la miseria, porque ese comunismo no produce sino eso, miseria. Y vino una verdadera hambruna que ya volvió a Cuba. ¿Saben por qué? Claro que sí. Claro, pues se acabó el régimen venezolano. Se acabó el chorrito de Venezuela. Entonces ahora están preparándose para otro periodo especial, porque estaban viviendo también de las larguezas de los cubanos refugiados en los Estados Unidos, que le mandan cantidades de dinero a los parientes pobres que se quedaron en Cuba. De eso vive Cuba. Es decir, vive del maldito capitalismo, del atroz capitalismo. Pero ya no es suficiente y Díaz-Canel está preparando a su pueblo para un nuevo periodo especial. Dios tenga de su mano a ese pobre país. Oiga, y hablábamos de hace un momento de Julio Sánchez, y precisamente valdría la pena hablar del tema de la encuesta que esa emisora que él dirige, la W y El Tiempo, realizaron sobre la intención de voto en Bogotá. Bueno, o que pagaron ellos y el diario El Tiempo, porque el diario El Tiempo también las reseña hoy, es de la empresa, a ver si les suena a ustedes, la firma Tecnología y Servicios Electorales, TIC. Nunca la oí mencionar. ¿Quién la dirige? Eso tiene siempre un nombre, tiene alguien con quien identificarla. Inbamer en su tiempo se identificaba con el actual gerente de las empresas públicas de Medellín, y eso era claro, con el señor Londoño. Y con Jan Haas. Jan Haas es Acevedo. Sí. Mira, aquí veo ya los nombres. Esta es la firma de Carlos Ariel Sánchez. De Alfonso Portela. Bueno. Les doy el dato. La registraduría, la que computó también computados los votos por Oscar Iván Zuluaga y por Juan Manuel Santos. Claro que sí, claro. Recuerden ustedes que Carlos Ariel Sánchez hacía parte antes de Guarumo, y cuando Guarumo entregó unas cifras el otro día, él decidió con unas cifras y él montó parche aparte. Y es Carlos Ariel Sánchez el que hace eso, tecnología y servicios electorales. Ex Guarumo. Junto con Alfonso Portela. Declaró elegido a Juan Manuel Santos cuando en la costa atlántica no se pusieron votos, le aparecieron millones de votos a Juan Manuel Santos en la última hora. Y decíamos, pero fue que en la última hora el pueblo costeño se desbordó sobre las urnas. Mentiras, no fue nadie a votar. Esas eran urnas preñadas, urnas cargadas, las de Carlos Ariel Sánchez. Bueno, pero ahora está de encuestador, está bien. Miremos las cifras, a ver qué es lo que dice la encuesta de Ex Guarumo, conocida ahora las como cifras, hay que advertirle a nuestros oyentes, las cifras son más dramáticas que los nombres que acabamos de mencionar. Sí. Empecemos. Claudia López aparece punteando, según esa encuesta, con el 35,14% en la intención de voto. Le sigue el voto en blanco con el 28,67%. Y es aquí donde vienen las sorpresas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El que sigue en tercer lugar es Carlos Fernando Galán, muy lejos del voto en blanco y muy lejos de Claudia López, con el 9,18%. Muy bien. ¿De dónde saca el 9% Carlos Fernando Galán? Pregúntenle a Guarumo. ¿Qué sigue? Sigue Ángela Garzón, la candidata del Centro Democrático, con 4,8%. Sí, es decir, Centro Democrático, el presidente Uribe. El presidente Uribe, sí, en cuarto lugar. Sorprende un nombre que no está en la baraja, no había sonado, no ha sonado ella misma, no se ha presentado como candidata, y es la señora Clara López, que aparece con el 4,79%. ¿De dónde la encuestaron y cómo salió? Ni el diablo que sepa. ¿Quién más? Llama la atención también que aun cuando hace una semana Lucho Garzón anunció que adhería a la campaña de Claudia López, lo ponen como candidato independiente y aparece con el 4,31%. Claro, ¿y sabe por qué es eso? Porque aquí estoy viendo la ficha técnica de la encuesta, y es que se realizó entre el 18 de junio y el 8 de julio.
Por eso ya se sabía lo de Lucho. Así que, pero empezó el 18 de junio. No, Ahí Bueno, ya, sí, fue justo cuando se dio lo de pero Lucho Garzón. en todo caso, dos que no están en la carrera sacan el 4% de los votos. ¿Y qué pasa con Uribe Turbay entonces? Que no lo veo. entonces, vamos con Holman Morris, que tiene el 3,59%, y viene Miguel Uribe Turbay con el 3,04%. Mejor dicho, la idea es sepultar a Miguel Uribe Turbay. No, lo sepulta. Sí, lo dejan pues muy al final de la lista. Muy al final. En nada, pero... Hay que decir pero que hay otros que están muy al final. perdiendo con Clara López, que no es candidata, perdiendo con Garzón, que no es candidato, y perdiendo con Holman Morris, destacada últimamente porque le da trompadas a la señora. Y porque no pagaba los alimentos de sus hijos. Bueno, y entonces un personaje como Miguel Uribe no tiene nada. ¿Eso qué tiene? ¿Eso qué indica? Que están buscando que no le quede más alternativa a la derecha que unirse a Carlos Fernando Galán. Carlos Claro, Fernando Galán ponen... es el candidato de Guarumo, es el candidato de Carlos Ariel Sánchez. Así es, así es. Y Exactamente. también aparece por encima de Miguel Uribe, que a mí me llama la atención, y pues no sé, me llama bastante la atención, ponen a Ángela Garzón por encima de Miguel Uribe, lo cual pues no sé, Miguel Uribe fue secretario de gobierno, me parece que la gente lo conocería mucho más que a Ángela mucho Garzón. más visible y mucho más brillante. Sí. Es, Ah, no, bueno, sin lugar a dudas. por eso es ponerle la lápida a la candidatura de Miguel Uribe, para poner la candidatura de la derecha en manos de Carlos Fernando Galán. Todo eso es intencionado, todo eso es intencionado. Y ya pues por fin supimos. Y no decían que era Carlos Ariel Sánchez, ¿no? Hubo que averiguarlo. No, Entonces, tocó averiguarlo. Esto no lo dicen bueno, de muy frente. bien, muy bien. Es Carlos Ariel Sánchez. Habrá que recordar cuál fue la pelea que tuvo con los de Guarumo y por qué se separó. Sí, un tema de unas estadísticas que sí, vamos a tratar de recordar ese episodio. Pero lo cierto es que aquí ponen a Claudia López y a Carlos Fernando Galán, Bueno. y eso es como si le tocara escoger a uno entre Petro y Santos, ¿no? Muy bien. Y vamos a hablar del tema de los temas para nosotros, porque esto no se menciona, porque el $1.000.000 de un general es una cosa gravísima, gravísima, no cabe duda ninguna. Y la plata con la que Odebrecht alimentó la campaña de Juan Manuel Santos y la plata con que la alimentó Cemex, entonces eso se discute y eso se analiza, y sobre todo lo que pasó con la selección Colombia en la Copa América y lo que está pasando ahora con Egan Bernal. Y no hablamos del endeudamiento de Colombia. No tenemos con qué pagar esa deuda. Y en un minuto estará con nosotros la persona que probablemente mejor haya estudiado el tema en el país y seguramente en el Congreso de la República, la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, que estará en un minuto con nosotros. Y les hablábamos Al oído. al oído.